Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, por lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y por lo que pasa hoy, que hay una gran movilización de la unidad piquetera con miles de personas en Buenos Aires y cortes de ruta en distintos lugares del país, quisiera empezar a abordar esta charla sobre los movimientos sociales y los movimientos populares y sujetos para la revolución, hablando un poquito de los movimientos territoriales, la mayoría de los cuales eh, derivan hacia organizaciones piqueteras. Hay otros que no, pero yo digo la mayoría. Eh, Creo que el surgimiento de estas organizaciones territoriales, organizaciones piqueteras, tienen que ver con una nueva realidad social que se plantea en el país, eh, que se puede medir estadísticamente. En el año 75 teníamos un 3% de desocupación. Este, Después de la dictadura, ya en los años 90, la desocupación oscila entre el 10 y el 15%, ha crecido un importante sector de trabajadores no formales. Es un país que cambió. Sin embargo, la pregunta es por qué pasó esto en Argentina y no pasó en otros países donde estos procesos fueron parecidos, digamos, desde el punto de vista estadístico, digamos, ¿no? Y creo que la respuesta hay que buscarla en que nosotros tuvimos un movimiento obrero poderoso, con una gran trayectoria de lucha, y esa es la explicación de una rápida organización del movimiento piquetero. Incluso, si miramos un poquito más de cerca, vamos a ver que los lugares donde aparecen las expresiones más radicales de ese movimiento coinciden con los lugares donde sí se hicieron fuertes las interfabriles en los años 70, y donde había algunos militantes que veníamos del movimiento sindical en los años 70, eh, que participamos en algunos de estos movimientos, digamos, ¿no? Es decir, hubo lazos de continuidad, digamos, que yo voy a insistir mucho en esta charla en los lazos de continuidad. Eh, yo creo que de alguna forma el movimiento piquetero expresa una continuidad, eh, por lo menos en un momento, mientras la experiencia de poder obrero de los años 74-75, eh, donde no solamente hay luchas sindicales que son récords mundiales de cantidad de trabajadores en conflicto, sino desde el punto de vista cualitativo, porque allí tenemos experiencia de control obrero, de fábricas recuperadas, de control obrero de la producción, lo que eran las bajas programadas, procesos asamblearios muy, muy interesantes, procesos como fueron las coordinadoras, donde se construyen al margen de la burocracia sindical, con participación de los cuerpos delegados de las comisiones internas, digamos, era un poco mixto, digamos, ¿no? Es decir, hubo un desarrollo del poder obrero en aquellos años 74-75, y a partir de estos movimientos territoriales empiezan a aparecer expresiones de poder popular que, como decía Arturo, hacia lo prefigurativo, no solamente cortar rutas, sino encontrar nuevas expresiones, nuevas formas que tienen que ver con lo cultural, con lo educativo, con lo productivo. Eh, Eso me parece que es un tema importante, digamos, ¿no? Ahora, sin embargo, aparece también por la pregunta de por qué esos movimientos, que dan esa continuidad, presentan el mismo problema, digamos, que tuvimos en el año 70, que tiene que ver con que la incapacidad no pudimos, digamos, generar una alternativa política que capitalizara la crisis de hegemonía que se había planteado en el país. Es decir, se repite el hecho de que movimientos populares que generan grandes ofensivas de lucha, digamos, no pueden generan una crisis política, pero no pueden capitalizar. Si nos ponemos a analizar un poquito, es una cuestión muy particular, digamos, un enfoque particular, creo que uno de los problemas que hemos tenido nosotros en todo este proceso tiene que ver con cierto encandilamiento con la novedad. Aquí se ha hablado de la novedad de los movimientos piqueteros. Y claro, sí, trajeron cosas muy nuevas, ¿no? Como otros movimientos que aparecieron después, ¿no? Digamos,
Es decir, pensemos por lo básico, pensar que un sector que en determinado momento cierta tradición lo caracterizaba como un sector lumpen, terminé generando crisis política, generando grandes enfrentamientos, digamos, de una perspectiva popular, digamos, ¿no? Es decir, hay una novedad extraordinaria en el movimiento piquetero. Pero si nos quedamos solamente en la novedad, tenemos problemas, porque muchas veces esa novedad se la vinculó a la orfandad, a el tema de plantearse de que estos nuevos procesos no tenían nada que ver con lo anterior. Incluso se reivindicaba la ruptura con los procesos anteriores. Esto es lo nuevo, esto es lo que, y ahí es lo que empieza a aparecer, en estos sujetos sociales aparece, lo de la orfandad se empieza a vincular al esencialismo, es decir, este es el sujeto, encontramos el sujeto que nos va a resolver todos los problemas. Y ahí me parece que hay un problema grave, digamos. Hay un problema grave. A mí me gusta discutir los movimientos piqueteros porque después de discutir ese proceso en movimientos que hoy están más en auge es un poquito más difícil, digamos, ¿no? Pero creo que el problema es siempre el mismo. Creo que hay todo un problema de como decía, el tema de la exclusiva reivindicación de la novedad. Creo que esta idea de valorar la ruptura con los procesos anteriores, los procesos de lucha anteriores, tienen una matriz eurocéntrica. Lo voy a tratar de fundamentar. Es decir, porque tiene que ver con un poco no querernos hacernos cargo del pasado. Y es cierto, en Europa, el pasado de la izquierda en Europa tiene que ver con la defección de la socialdemocracia, tiene que ver con los procesos que se dieron en la Unión Soviética, pero en nuestro país, en la Argentina, ese no era nuestro pasado. En nuestro país, en la Argentina, nuestro pasado era un proceso de ofensiva popular que se da a principios de los años 70, donde nosotros mandamos de vuelta a los militares a los cuarteles, y una situación de empate político y de crisis hegemónica que no pudimos capitalizar, pero estuvimos cerca, y que nos costó 30.000 desaparecidos. Es decir, esa es nuestra historia, esas son nuestras mochilas. Y desde ese pasado nosotros no lo podemos avergonzar. ¿Qué sé yo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos y en ese pasado, de la mirada de ese pasado, se construyen frases como, por eso digo, ojo con el tema de la ruptura con el pasado, algo que decía Walsh por ahí, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Entonces, bueno, la primera preocupación que quería plantear tiene que ver con reivindicamos la novedad, pero ojo con la novedad. Y miremos las continuidades. Las continuidades nos ayudan a plantear viejos problemas, porque el tema de generar una alternativa política que capitalice las crisis de hegemonía es un problema viejo, no es un problema nuevo. Es un problema que tuvo la generación del 70 y que va a volver a reaparecer en el 2001. Incluso nos permite una mirada más sencilla y más clara de los procesos del movimiento piquetero. Si nosotros miramos los procesos de los años del movimiento obrero posterior al 55, vamos a ver que en principio la resistencia peronista se canaliza en función de la lucha sindical, pero para voltear el gobierno y traer un gobierno popular, que en ese momento era la idea de traer de vuelta a Perón, y después se vinculaba lo reivindicativo con lo político. Años después, ya en los años 60, se empieza a aparecer un sector que plantea que, bueno, nosotros somos factor de poder con cualquier gobierno. Y aparece otro sector, bueno, nosotros defendemos las luchas sindicales y peleamos si tenemos problemas con el convenio, qué sé yo, el bandorismo, la dar para negociar. Y aparece otro sector, que es el sindicalismo combativo, digamos, que dice nosotros vamos a defender siempre los intereses de los trabajadores. Pero ya desasociándolo de esa perspectiva de recuperar el gobierno. Si nosotros analizamos el movimiento piquetero, el proceso del movimiento piquetero en la Argentina aparecen los tres sectores. Un sector que se considera factor de poder y en realidad negocia con quien sea. Crecieron con Macri, se llevaron bien con Macri, se llevan bien con este gobierno y se van a llevar con el próximo. Un sector que patalea cuando lo rompen los acuerdos que tiene, y un sector combativo, que es el que hoy está en la calle, que defiende a fondo las posturas corporativas, digamos, defensa de los intereses de sus bases,
pero donde cada vez le cuesta más vincularlo con proyectos políticos de poder, ¿no? Es decir, por eso decía, es decir, tenemos que tratar de no de centrarnos en el análisis, digamos, que la novedad sea una incorporación, pero no algo que nos descentre del análisis político. Por eso lo quería plantear. Creo que, haciendo un repaso histórico, digamos, de las cosas que nos pasaron en los movimientos populares, en 2001 hubo una mirada sobre lo que ocurrió que hizo una crítica a los partidos de izquierda y a las centrales sindicales por la escasa participación en la rebelión popular. Hay distintos trabajos sobre ese tema. Pero allí creo que esa crítica, que en realidad tendría que haber sido más precisa, incluso reconocer, por ejemplo, que la CTA en los días anteriores al 2001 hace una gran movilización en La Plata, que fue reprimida, es decir, que la cosa no fue tan así. Pero también que una cosa es la crítica, en todo caso, a la inserción social que podían tener determinadas organizaciones, determinados partidos, o la disociación entre las conducciones y esa inserción social, y no a la negación de la organización y la vocación de intervenir en política, que es una cosa diferente. Me parece que esa crítica un poco se bastardizó y ahí se empezó a generar unas cuestiones políticas que ponían énfasis en la antiorganización y en la antipolítica. Y ahí me parece que volvimos a tener un problema, digamos. En realidad, posiciones políticas o posiciones que eran ajenas al movimiento piquetero, porque en realidad el movimiento piquetero, en el análisis del movimiento piquetero, es decir, hubo organizaciones piqueteras allí donde existieron núcleos militantes. Creo que el caso más claro es el caso de Cutralcó, por ejemplo, que fue una de las luchas iniciales, muy fuertes, y donde no quedó nada, porque no existían componentes militares. Y sí, por ejemplo, en la zona sur y en otros lugares, por ejemplo, bueno, donde había organizaciones sindicales, por ejemplo, en el caso de los petroleros, por ejemplo, en Mosconi, en Tartagal, en zona de Jujuy, bueno, en el Gran Buenos Aires, donde existiendo núcleos militantes se consolidaron organizaciones piqueteras. Es decir, que esta idea que las organizaciones piqueteras eran fruto de la magia o del espontaneísmo, en realidad no tenía relaciones. Incluso hubo una mutación de organizaciones que allá por el 97, 98, 99 estaban en los territorios, pero no cortando ruta, que mutan a organizaciones piqueteras 2001, 2002. Es decir, distintas. Nosotros en aquel momento, yo creo que en el año 97 habíamos armado un encuentro de organizaciones sociales, que había como 200 pequeñas organizaciones que hacían apoyo escolar, huertas, bibliotecas, todo tipo de cosas. Años después, muchas de esas organizaciones las encontramos como organizaciones piqueteras. Es decir, ¿por qué? Porque tenían un componente militante. Entonces me parece de que ahí empezamos a tener un problema, digamos, ¿no? Creo que ya para el 2004, 2005 hay una reflexión sobre ese proceso y aparecen distintas organizaciones que se empiezan a plantear algún tipo de organización más compleja y empiezan a reivindicar la cuestión de la multisectorialidad. Es decir, empiezan a plantear la cuestión del sujeto plural. Que en todo caso los movimientos piqueteros podían ser lo más dinámico, pero que si nosotros no operábamos un sujeto plural que incluyera a los trabajadores, a los estudiantes, a los campesinos, a los vecinos de los barrios populares que no son desocupados, no había ninguna posibilidad de cambio. Y allí aparecen algunas organizaciones. El Frente Santillán en el 2004 fue una de las primeras organizaciones multisectoriales. Después, años después, crece La Brecha, la gente del MULS, 2009, 2010, empiezan a plantearse este tipo de cosas, organizaciones más complejas, multisectoriales, y que empiezan a plantearse el tema de una alternativa política. Ese proceso confluía con procesos que se habían generado en otros procesos, en otros lugares, por ejemplo. Lo que venía por el lado del Proyecto Sur, lo que venía por el lado de la CTA. Lo concreto es que ninguno de esos procesos llegó a generar, a partir de 2009, 2010, 2011, una alternativa concreta. Lo que se generaron fueron esbozos. Y allí, sobre todo a partir del conflicto con el campo, empieza a generar un movimiento dentro de la militancia popular que tiene que ver con que se ve el peligro a la derecha
y que hay sectores de esos movimientos que plantean la posibilidad de reforzar la perspectiva del kirchnerismo para no caer derrotado por el macrismo. Y eso genera la pérdida de, evidentemente, un montón de compañeras y compañeros que toman ese camino, que es un camino equivocado. Es decir, una parte de la crítica hacia esos compañeros y por otro lado la autocrítica de nosotros que no fuimos capaces de, esbozamos, pero no fuimos capaces de construir una alternativa. El proceso del macrismo tiene que ver con una agudización del proceso de desintegración y la aparición de nuevos sujetos que vuelven a plantearse, vuelven a caer en el mismo error, que tiene que ver con la cuestión de la esencialidad. Es decir, el movimiento de mujeres es un movimiento extraordinario, hace aportes increíbles, pero también la misma pregunta, ¿por qué nosotros tuvimos un movimiento de mujeres tan extraordinario? Porque ese movimiento de mujeres estaba precedido por una gran cantidad de organizaciones territoriales, donde el 80% de los participantes eran compañías mujeres. Y porque además, dentro de esas organizaciones, militaban compañeras que tenían años de trayectoria en el feminismo, que venían participando en el encuentro de mujeres desde el principio, que venían en el caso del Darío Santillán, por ejemplo, en los cortes de ruta, que hacíamos todos los 26, se juntaba el espacio de mujeres, esa parte del puente, por ejemplo. Es decir, esa potencial, es decir, porque si no parece que las cosas son producto de la magia, y cuando empezamos a pensar que son producto de la magia, se nos empieza a complicar el análisis. Y otra vez vuelve a aparecer la cuestión del sujeto esencial, que todo el pasado no sirve para nada. Y esto después se repite cuando empiezan a aparecer posiciones con respecto a los pueblos originarios. Incluso puede llegar a repetirse cuando aparezcan lo que yo creo que va a ser un sujeto muy dinámico en los próximos años, que tiene que ver con las luchas ambientales, digamos, ¿no? Porque están empalmando con la catástrofe ambiental que se vecina y es un proceso que cada día lo vamos creciendo y además con la incorporación de mucha juventud. Por eso me parecía importante hacer esta aclaración. Bueno, la actualidad del movimiento piquetero, algo lo dijeron las compañeras, la compañera que lo planteó, la compañera María Carla Rodríguez. Creo que hay un proceso de corporativización de los movimientos en general, es decir, un poco han retrocedido en general a ser movimientos desocupados, si lo comparamos con el 2009, 2010, 2007, es decir, en general han perdido mucha circularidad. Y en los movimientos han crecido las instancias administrativas por sobre otras instancias que tenían que ver con lo formativo, con lo productivo. Hay un proceso de estatización de esos movimientos. Sin embargo, todavía hoy son el gran dolor de cabeza del gobierno. Es decir, desde el punto de vista político, en una etapa de reflujo, quienes están generando los mayores el dolor de cabeza al gobierno y a la derecha, por eso es muy interesante, es esta unidad piquetera. Esto también hay que decirlo, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hoy estamos en una situación un poco peor, digamos, que en el 2010. Creo que hay debates que se han retrocedido en el marco de esos movimientos, ¿no? Sin embargo, creo que hay experiencia. Y yo plantearía algunas conclusiones. Pensando en esa experiencia, primero, las revoluciones hacen los pueblos, pero si no hay procesos militantes, toda esta idea, si no hay organizaciones políticas, movimientos políticos, pongan el nombre que quieran, frente, partido, el nombre que quieran, no hay posibilidad de cambio revolucionario. Toda apuesta al espontaneísmo es una apuesta termina siendo funcional al sistema, porque los procesos, lo vivimos en el 2001, lo vimos en otro momento histórico, el proceso de masas, los procesos alzan, tienen su momento de alza, pero después tienen también su momento de baja, y si no hay saldo organizativo, ahí empieza a jugar muy fuerte toda la ideología y las prácticas del capitalismo. Es decir, todos estos conceptos de antiorganización, todo este tipo de cosas, es realmente un problema, porque lo que crece cuando no hay organización, esto yo lo conozco desde la realidad de los movimientos,
Cuando se achica la militancia y se debilita la organización, lo que crece es el poder de los punteros. Lo que crece es el poder de los caudillos, porque lo que se incorpora masivamente no son cabezas vacías exclusivamente. También se incorporan prácticas y condiciones que tienen que ver con la sociedad capitalista en la que estamos participando, ¿no? Es decir, cuando bajan estos procesos militantes, se genera esto, un aumento del poder de las punteros o las punteras, los caudillos, las caudillas. Entonces me parece que ahí tenemos un problema. Con respecto a Guillermo, algunas posibilidades de avanzar, vamos cerrando. sí, Podés ir cerrando en esta etapa, porque viste, si estuviéramos sí, en esta en otras etapa, creo que circunstancias, toda experiencia que haga vincular procesos militantes es positiva, hacer cosas, empezarnos a plantear por qué estas cosas que hacemos no las podemos hacer con otros, y hacer solamente las cosas que no podemos hacer con otros. Me parece positivo. A mí me parece muy positivo lo de unidad piquetera, me parece muy positivo la coordinadora por el movimiento, por el cambio social. Es decir, todas las experiencias que se van armando, qué sé yo, Trama, una de las cosas más interesantes de Trama es que venimos pájaros de distintas bandas, digamos. Eso me parece lo importante. Este, por último, el tema de alternativa política, tenemos un problema. Se necesita liderazgo, no solamente la necesidad. Es decir, se generaron alternativas políticas cuando hubo liderazgos y autoridad. En el caso de Venezuela, quien llegan a conformar un movimiento político, que es lo que tenemos que crear, era un señor llamado Chávez que se había alzado con un grupo de militares y era uno de los líderes más populares en el país. En el caso de Bolivia, teníamos un hombre que había acumulado la confianza y su prestigio a partir del movimiento que Galero. Es decir, me parece importante. Me parece que no tenemos que recurrir a atajos. Atajos son salir corriendo en armar estructuras electorales. Yo creo que hay que participar electoralmente, pero no es la panacea, no es lo que hay que salir corriendo. Y creo que también el tema de la búsqueda de sujetos esenciales es un atajo y que es un problema. Bueno, podemos. la conclusión es larga. Aporto a todo aquello que sea, y por eso estoy en una charla, todo lo que sea vinculación y construcción de movimientos con gente que puede pensar diferente, pero tenemos algunos niveles de acuerdo. Muchas gracias.